Me llamo Amina Ali, tengo 46 años y toda mi vida la he pasado en Aberdeen, Escocia. Desde el exterior, mi vida parecía perfecta. Era una mujer exitosa, casada con mi esposo Omar, un hombre cariñoso y devoto, y madre de 3 maravillosos hijos. Sofía, que tiene 14 años, Amir, con 11 años, y la pequeña Lina, que acaba de cumplir 8 años. Nuestra familia era unida por el amor, la fe y los valores islámicos que habíamos transmitido de generación en generación. Para mí, el Islam no solo era una religión, sino mi identidad, mi guía y la base de mi vida. Me levantaba cada mañana antes del amanecer para realizar la oración del Fajr, la primera de las 5 oraciones diarias que son una obligación para todo musulmán. El Ramadán era un mes sagrado en el que ayunaba con devoción, y siempre me esforzaba por dar generosamente a los necesitados, siguiendo el principio de la caridad, uno de los pilares del Islam. A lo largo de los años, tuve la bendición de realizar el Hajj, la peregrinación a la Meca, 2 veces, lo cual era un logro inmenso y motivo de orgullo tanto para mí como para mi comunidad. Mi vida estaba profundamente ligada a la fe. En la comunidad, me conocían por mi habilidad para recitar el Corán de manera hermosa, lo que me permitió guiar reuniones y enseñar a los niños sobre los versos sagrados. A menudo, era invitada a compartir la sabiduría del Islam en diferentes encuentros y celebraciones. La fe no era solo algo privado, estaba presente en todos los aspectos de mi vida cotidiana. Omar y yo estábamos decididos a criar a nuestros hijos como musulmanes ejemplares, enseñándoles la importancia de la oración, la modestia y el evitar lo que llamábamos las distracciones mundanas. Cada decisión que tomaba estaba guiada por lo que consideraba el camino hacia la salvación eterna. Sin embargo, aunque mi vida parecía llena de devoción y fe, había momentos silenciosos y perturbadores en los que las dudas comenzaban a infiltrarse en mi mente. Estas eran ideas que nunca me atrevería a expresar en voz alta, ni siquiera a Omar, ya que temía que podrían desafiar todo lo que había creído y vivido hasta ese momento. Si te está gustando mi historia, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para seguir explorando este viaje espiritual. Tu apoyo es muy importante para continuar compartiendo estas experiencias. Gracias por estar aquí. A medida que pasaban los años, mi relación con el Islam se volvía cada vez más profunda. Para mí, no era solo una religión, sino la esencia de mi ser. El Islam era el marco dentro del cual veía el mundo, las decisiones que tomaba y el modo en que interactuaba con los demás. No se trataba solo de rituales y obligaciones, sino de una forma de vida que gobernaba cada aspecto de mi existencia. La oración diaria era un recordatorio constante de mi conexión con Allah y de mi propósito en la vida. Cada vez que me inclinaba en su dirección, sentía que mi alma se purificaba, como si cada acto de adoración me acercara más a mi verdadero ser. Además de mis oraciones, había una dedicación especial por enseñar y compartir la fe con otros. Era conocida en mi comunidad no solo por mi dedicación personal, sino también por mi capacidad para recitar el Corán de forma hermosa y significativa. Me invitaban a guiar a grupos de oración, a liderar las clases de religión en las mezquitas y a enseñar a los niños sobre los fundamentos del Islam. Me sentía orgullosa de ser una figura de referencia espiritual, no solo para mi familia, sino también para los demás. Mis esfuerzos para vivir de acuerdo con las enseñanzas del Islam me llenaban de satisfacción. A medida que mis hijos crecían, me aseguraba de que comprendieran los principios fundamentales de nuestra fe. Omar y yo estábamos comprometidos a educarlos en un ambiente que fomentara su devoción, inculcándoles la importancia de las oraciones diarias, el ayuno durante el Ramadán y la generosidad hacia los demás. Nuestra casa era un lugar donde la fe era practicada de manera constante y reflexiva, y cada día se convertía en una oportunidad para acercarnos más a Allah. Para mí, ser madre y guía espiritual de mis hijos era una de las responsabilidades más importantes que tenía. Mi vida estaba dedicada a ser un ejemplo vivo de los principios islámicos, a seguir las enseñanzas con una devoción que, en muchos momentos, me hacía sentir que estaba cumpliendo con mi propósito. Pero había algo más profundo que me llamaba, una necesidad de entender no solo las reglas, sino la esencia misma de lo que significaba ser un musulmán de corazón. A pesar de mi aparente devoción y de la vida estable que había construido, comenzaron a surgir momentos de duda que me llenaron de inquietud. Al principio, traté de ignorarlos, de convencerme de que eran simplemente pensamientos pasajeros o debilidades temporales. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, esas dudas no desaparecían, al contrario, se hacían más persistentes. Me encontraba cuestionando aspectos fundamentales de mi fe que nunca antes había puesto en duda.
El primer pensamiento que me perturbó profundamente fue cuando comencé a preguntarme si era justo que haya condenar a las personas buenas que no eran musulmanas a un castigo eterno. Veía a personas generosas, amables y compasivas que no compartían mi fe, y me preguntaba si realmente merecían el castigo que había aprendido que recibían en el más allá solo por no ser musulmanas. Me encontraba dudando de la justicia de un sistema en el que, de acuerdo con las enseñanzas tradicionales, solo aquellos que seguían el Islam podían obtener la salvación eterna. Esta era una cuestión que me había planteado en más de una ocasión, pero nunca me atreví a mencionarlo a nadie, ya que temía que fuera una falta de fe. La siguiente duda que me azotó fue el papel de las mujeres en nuestra fe. Desde pequeña, me habían enseñado que el testimonio de una mujer no tenía el mismo valor que el de un hombre en el contexto legal islámico, y lo mismo sucedía con la herencia. Estas enseñanzas siempre me parecieron profundamente injustas, pero no me atrevía a cuestionarlas abiertamente. Sabía que, según la interpretación tradicional del Corán, las mujeres tenían un papel secundario en ciertos aspectos de la vida, y aunque había aceptado esta realidad durante años, sentía que algo no encajaba. ¿Por qué mi valor como mujer estaba determinado por mi género en lugar de mi fe y mis acciones? Lo peor de todo fue cuando Sofía, mi hija mayor, me hizo una pregunta que caló hondo en mi corazón. Una tarde, mientras cenábamos, Sofía me miró con esa curiosidad infantil y me preguntó por qué su amiga Chloe, que era una persona maravillosa, no era musulmana y, por lo tanto, ¿por qué iría al infierno? Intenté explicarle lo que siempre me habían enseñado, que solo quienes creen en el Islam tienen la posibilidad de la salvación, pero mientras le decía esas palabras, sentí que eran vacías. ¿Realmente creía en esa respuesta? ¿Realmente pensaba que Chloe, una niña bondadosa y generosa, merecía un destino eterno tan cruel? Me sentí impotente y culpable por no tener una respuesta que fuera tan sencilla y convincente como lo había sido para mí durante tantos años. A medida que estas dudas se acumulaban, me vi enfrentada a una crisis espiritual que no sabía cómo manejar. Me sentía atrapada entre mi devoción hacia una fe que me había definido durante toda mi vida y las inquietudes que comenzaban a desmoronar los cimientos de todo lo que había creído. Me preguntaba si mis dudas eran una señal de debilidad, o si, tal vez, era el momento de mirar más allá de las respuestas convencionales y buscar una verdad más profunda. La mañana del 10 de abril comenzó como cualquier otra. Me desperté antes del amanecer para realizar la oración del Fajr, la primera de las 5 oraciones diarias que forman la base de nuestra devoción. El silencio de la casa aún intacto, me movía por ella con la familiaridad de todos los días, mientras mis hijos y Omar dormían plácidamente. Me aseguré de que Sofía tuviera sus libros escolares listos, que Amir no olvidara su lonchera y que Lina se hubiera peinado antes de ir a la escuela. Después de preparar el desayuno, Omar me dio un beso en la mejilla y se dirigió a su trabajo, mientras yo me alistaba para una reunión de contabilidad en Dundee. Era una mañana primaveral inusualmente soleada para Aberdeen, con una brisa suave que traía consigo el aroma de las flores recién florecidas. Mientras conducía hacia la oficina, pensaba en lo bendecida que me sentía, disfrutando de la calma y la paz que me proporcionaba mi vida, mi familia y mi fe. El Corán sonaba suavemente a través de los altavoces del coche, un recordatorio constante de mi conexión con Allah y de la serenidad que me ofrecía mi camino espiritual. La carretera estaba despejada y mi mente divagaba en las tareas del día. El Ramadán se acercaba y ya me estaba preparando mentalmente para el mes sagrado, las comidas especiales que prepararía para la familia, las oraciones adicionales que realizaría y las conferencias en la mezquita que planeaba asistir. Todo parecía estar en su lugar, como siempre, hasta que algo me hizo prestar atención a la carretera. Un camión que iba adelante captó mi atención. Llevaba una carga de tubos de acero mal asegurados, sostenidos solo por correas desgastadas que parecían no estar lo suficientemente firmes. Instintivamente, reduje la velocidad, sintiendo una leve incomodidad al ver la forma en que los tubos se movían al ritmo del camión. No me preocupé demasiado. Después de todo, tenía que concentrarme en la reunión de trabajo y el día ajetreado que me esperaba. Pero a medida que seguía el camión, una extraña sensación de presagio me invadió, como si algo no estuviera bien. Poco después, lo que temía ocurrió. El camión pasó sobre un bache, y vi cómo los tubos de acero comenzaron a moverse peligrosamente. Mi corazón dio un vuelco cuando una de las correas se rompió de repente, y los tubos empezaron a caer hacia atrás. Intenté frenar con rapidez, pero fue inútil. Un tubo salió disparado hacia mi parabrisas con una rapidez mortal, y antes de que pudiera reaccionar, el impacto fue brutal.
El vidrio se hizo añicos con un ruido ensordecedor, seguido del chirrido de los neumáticos que patinaban sobre el asfalto. El último pensamiento que cruzó mi mente fue una rápida susurrante de la Shahada, la profesión de fe musulmana, antes de que todo se volviera oscuro. Cuando recuperé la conciencia, algo no encajaba. No estaba en el coche, ni en el lugar que esperaba estar. Mi mente, confusa, luchaba por entender lo que sucedía, hasta que me di cuenta de que estaba flotando, observando desde arriba la escena del accidente. Miraba hacia abajo y veía cómo los paramédicos rodeaban el coche destrozado, trabajando con rapidez y desesperación para sacarme de los restos. El conductor del camión se encontraba a unos metros, visiblemente alterado, mientras una pequeña multitud de personas se había formado alrededor, murmurando entre ellas. Lo extraño era que no sentía ningún dolor, ni miedo. Estaba completamente consciente, pero de alguna manera me sentía distante, como si estuviera observando una película. Mi cuerpo, tendido en el coche, no me parecía real. No sentía ninguna conexión con él, como si no fuera mío. Era como si, por un momento, me hubiera liberado de las ataduras del mundo físico. Sentí una paz absoluta, como si ya no estuviera afectada por las cargas de la vida terrenal. Mientras observaba la escena desde arriba, sentí que la muerte no era algo a temer. Al contrario, una calma profunda me envolvía, y pensé en mi familia, en Omar, en Sofía, Amir y Lina. Pero incluso esa preocupación parecía lejana, como un eco de una vida que había quedado atrás. Mi conexión con el mundo físico se había desvanecido, y solo quedaba una sensación de libertad y ligereza, como si fuera una espectadora de mi propia existencia. Fue entonces cuando la luz llegó. Primero fue un resplandor suave, casi imperceptible, pero a medida que avanzaba, se hacía más intensa, envolviéndome por completo. No era una luz cegadora, ni la luz del sol, era una luz cálida, viva, con una sensación de amor profundo que no podía comprender completamente. Era como si esa luz estuviera diseñada solo para mí, una presencia que me conocía profundamente y me acogía con los brazos abiertos. A medida que me acercaba a la luz, todo mi ser se llenaba de una sensación de paz inquebrantable, y los miedos y dudas que había tenido durante toda mi vida comenzaron a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. La luz se intensificó a medida que me acercaba, como si me envolviera en su calor y su paz. No era una luz común, algo meramente físico. Era una luz vibrante, llena de vida, que parecía emanar de todo lo que me rodeaba, pero al mismo tiempo parecía estar centrada en mí. Era imposible describirla completamente con palabras, pero la sensación que me llenó fue indescriptible. Era una paz que no conocía, una aceptación que me hacía sentir que finalmente había llegado a un lugar al que siempre había pertenecido, un lugar sin miedo ni dolor. A medida que me sumergía más en esa luz, empecé a ver una figura. Al principio, la visión fue difusa, como si estuviera viendo algo a través de un velo. Pero a medida que mi enfoque se agudizaba, su imagen se volvió más clara, y fue entonces cuando supe exactamente quién era. Era Jesús, aunque no era el Jesús que había conocido o aprendido en el Islam. No era simplemente un profeta de gran sabiduría y virtud, sino algo mucho más grande, algo completamente diferente. Su presencia era majestuosa y llena de autoridad, pero al mismo tiempo, la amabilidad de su mirada me llenaba de una profunda humildad. No había duda alguna en mi corazón de que él no era simplemente un hombre sabio, él era el Señor. No entendía cómo podía saber esto, pero no lo cuestioné. Era una certeza que trascendía las palabras y la lógica. Su mirada penetró en mí como si pudiera ver cada rincón de mi ser, cada pensamiento, cada acción, cada duda que alguna vez había tenido. Pero en lugar de sentir juicio o condena, solo experimenté un amor absoluto, un amor que me hizo arrodillarme no en temor, sino en asombro ante su magnificencia. En ese momento, supe que todo lo que había aprendido y vivido hasta entonces, toda la fe que había defendido, era solo una fracción de la verdad. El amor que sentí de él no era el amor condicionado por las reglas que había seguido, sino un amor puro e incondicional, el amor de un Salvador que no estaba allí para juzgarme, sino para mostrarme la verdadera realidad de quién soy y quién es él. A medida que Jesús permanecía frente a mí, rodeado por esa luz infinita, comenzó a mostrarme mi vida, pero no de la forma en que normalmente la recordamos. No eran meros recuerdos dispersos o flashes de momentos aislados, sino una narrativa completa, fluida, que se desplegaba ante mí con una claridad abrumadora. Vi mi vida como un todo, pero esta vez, no solo con mis ojos,
sino con un entendimiento profundo de las motivaciones que guiaron mis pensamientos y acciones. Observé cómo, en muchos momentos de mi vida, había vivido con una devoción genuina, orando, ayunando y dedicando mi tiempo a enseñar el Islam a los demás. Sin embargo, a medida que Jesús me permitió ver más allá de mis acciones, pude entender que muchos de esos actos de fe que había considerado puros, en realidad, estaban impregnados de orgullo. Vi cómo había juzgado a otras personas que no compartían mi fe, considerándolas perdidas o equivocadas solo porque no eran musulmanas. Vi cómo había rechazado la bondad y la sinceridad de otros, simplemente porque no recitaban la Shahada o no seguían los mismos rituales que yo. Esta revelación me llenó de una tristeza profunda, pero no hubo condena en la mirada de Jesús. Él no me acusaba, sino que me mostraba la verdad para que yo pudiera comprenderla y, finalmente, cambiar. Además, Jesús me mostró cómo había enseñado a mis hijos que las personas no musulmanas estaban condenadas, transmitiendo el mismo orgullo espiritual que había aprendido de mis padres y de la comunidad en la que crecí. Ese conocimiento me hizo sentir un dolor indescriptible, ya que entendí lo que había hecho al sembrar esas ideas en sus corazones. Mis hijos, a quienes había amado profundamente, habían sido educados con una visión del mundo que no solo los limitaba, sino que también les impedía ver la verdadera belleza de la gracia de Dios. Aunque estas realizaciones me dolieron profundamente, no sentí ira ni condena por parte de Jesús. En su mirada solo había amor, una tristeza suave por las decisiones que había tomado, pero también una comprensión de que, como ser humano, había estado atrapada en una perspectiva limitada. Jesús no me reprendía, sino que me ofrecía la oportunidad de ver la verdad, de liberarme de la mentira que había seguido durante toda mi vida. Estas visiones me sacudieron, pero a medida que las absorbía, empecé a sentir que, finalmente, estaba entendiendo lo que siempre había buscado, pero que nunca había encontrado en el Islam: la libertad espiritual, la paz, la verdadera conexión con Dios. Era una comprensión más allá de las doctrinas y los rituales, algo más profundo, más puro. A medida que me sumergía en esa revelación, Jesús comenzó a mostrarme la verdadera naturaleza de mi fe y la de todo lo que había aprendido y defendido. Lo que había creído era solo una parte de la historia, una historia que había sido distorsionada, no por maldad, sino por la falta de comprensión plena de la verdad. Lo primero que entendí es que lo que siempre había considerado la piedra angular de mi fe, el Islam, era en realidad un camino desviado, uno que había sido manipulado por fuerzas oscuras que, sutilmente, habían distorsionado los mensajes originales enviados por allá. Jesús me mostró cómo la figura de Mahoma, el profeta del Islam, había sido influenciada no solo por su propia interpretación de los mensajes divinos, sino también por fuerzas externas, invisibles y engañosas. Vi cómo, en la cueva de Hira, cuando Mahoma recibió las primeras revelaciones, la presencia que él percibió no era el ángel Gabriel, como había aprendido durante toda mi vida, sino entidades oscuras que se disfrazaban de luz. Estas fuerzas le transmitieron ideas y mensajes que, aunque parecían divinos, en realidad eran mentiras disfrazadas. Lo que Mahoma creía ser la revelación de Allah era en gran parte el producto de estas entidades engañosas. A medida que veía más claramente la historia de Mahoma, fui testigo de momentos que me habían desconcertado durante años. Vi su matrimonio con Aisha, su participación en las incursiones y la ejecución de sus opositores. Todo esto me fue mostrado con una claridad que no dejaba lugar a dudas. No pude ignorar los elementos cuestionables de sus acciones, que en su momento había justificado. A través de estas revelaciones, entendí que el Islam, tal como lo conocía, estaba edificado sobre una serie de distorsiones, manipulaciones y engaños que habían llevado a millones de personas a seguir un camino erróneo, un camino que nunca las conduciría a la salvación. La profunda tristeza que sentí al ver esta verdad no fue por la condena, sino por la comprensión de lo que había defendido y promovido durante toda mi vida. Fue devastador ver cómo las enseñanzas que había considerado puras y verdaderas eran, en realidad, la base de un sistema que me mantenía alejada de la verdadera salvación en Cristo. Después de que me mostró la verdad sobre el Islam y las distorsiones que había aceptado, Jesús comenzó a revelarme el corazón de la verdadera salvación, un amor tan puro y grande que me sentí completamente abrumada. Vi la profundidad de su sacrificio, cómo había dado su vida por la humanidad, por mí. La crucifixión no era una historia distante que solo había aprendido en los libros, sino una experiencia viva que tocó cada fibra de mi ser. Vi su cuerpo roto, la agonía que sufrió no solo en el plano físico, sino también en el plano espiritual, cuando cargó sobre sí los pecados de toda la humanidad. Su sufrimiento no era solo el dolor de una muerte injusta, sino el peso de la separación de Dios,
un sacrificio que no tenía paralelo en la historia. Fue en ese momento cuando comprendí la magnitud de lo que Jesús había hecho por mí. No era solo un profeta, como me habían enseñado en el Islam, sino el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que se sacrificó para redimirnos. Esta revelación no solo me transformó, sino que borró todas las dudas que había tenido sobre su divinidad. Mi vida, mi fe, toda mi existencia, adquirieron un nuevo propósito al comprender que no se trataba de seguir reglas y rituales, sino de una relación personal con Él. En ese lugar de luz y revelación, Jesús también me mostró el misterio de la Trinidad, un concepto que había rechazado durante toda mi vida. La idea de que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pudieran ser tres, y al mismo tiempo, uno, siempre me pareció una contradicción, algo blasfemo. Pero Jesús no explicó la Trinidad con palabras o razonamientos complicados. Me permitió experimentarla. Vi cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en una perfecta unidad, como una sola esencia, tres manifestaciones de un mismo Dios, cada uno vital y necesario, pero inseparables. La Trinidad no era una idea confusa ni contradictoria, era una belleza espiritual que superaba todo entendimiento humano. Al ver esta verdad, algo dentro de mí se rompió. El entendimiento de la Trinidad no era algo que debía ser temido, sino algo que debía ser abrazado. Todo lo que había creído sobre Dios, sobre su naturaleza y sobre mi relación con Él, se transformó. Ya no veía a Dios como un ser distante, sino como un Padre amoroso que se hizo humano en la figura de Jesús para ofrecernos su salvación. El Espíritu Santo era su guía constante, el vínculo de amor que conecta a todos los creyentes. Mi vida, que había estado tan centrada en rituales vacíos, ahora se llenaba de una verdad y un amor que no podía negar. Todo lo que había vivido, todo lo que había creído, ahora se veía a través del lente de esta revelación. Y esa revelación me hizo libre, completamente libre, de la carga de las falsas creencias que había seguido. Después de la profunda revelación que había recibido en la presencia de Jesús, sabía que mi vida había cambiado para siempre. No podía ignorar lo que había aprendido ni las verdades que se me habían revelado. Mi misión ahora era clara: compartir la verdad de Cristo, incluso si eso significaba enfrentar la oposición, la incomprensión y el rechazo de aquellos a quienes más amaba. Pero esa claridad venía acompañada de un profundo sentido de responsabilidad. ¿Cómo podría mantener esta verdad solo para mí? Sabía que no era suficiente con aceptarla personalmente, debía compartirla, no solo a través de palabras, sino viviendo de acuerdo con ella, con acciones que reflejaran el amor y la gracia de Jesús. Mi primer desafío fue enfrentarlo con mi propia familia, especialmente con Omar, mi esposo. Sabía que la verdad que había descubierto chocaba completamente con lo que él creía, con lo que había sido la base de nuestra vida en común durante tantos años. Había sido mi compañero de vida, alguien con quien había compartido todas mis creencias, mis esperanzas y mis oraciones, pero ahora estábamos en caminos diferentes. Decidí, con el corazón lleno de temor y valentía, hablarle sobre lo que había experimentado, sobre cómo había visto la verdad en la persona de Jesús y cómo ya no podía seguir viviendo de la misma manera. La reacción de Omar fue inmediata y devastadora. Su rostro, que antes reflejaba el amor y la comprensión, se transformó en una expresión de rabia y confusión. Me acusó de ser delirante, de haber sufrido algún tipo de trauma debido al accidente. «Has pasado por algo terrible, Amina», me dijo, «pero esto no es real. Tu mente te está engañando». Cuando traté de insistir en lo que había experimentado, su frustración creció, y me pidió que dejara de hablar sobre eso. Él no podía aceptar lo que estaba diciendo, y lo peor de todo era que, a medida que mi fe en Cristo crecía, la distancia entre nosotros se hacía más palpable. Lo peor fue ver cómo sus palabras y su rechazo afectaban a mis hijos. Sofía, Amir y Lina, aunque aún jóvenes, ya estaban profundamente influenciados por lo que Omar les enseñaba. Los valores que había intentado inculcarles, que habían sido mi prioridad, ahora se veían desmoronados por el cambio radical que había experimentado. Sofía, mi hija mayor, me miraba con una mezcla de confusión y tristeza, buscando entender lo que estaba sucediendo, pero también guiada por los mismos principios que le había enseñado durante años. Amir, por su parte, se volvió más distante, y aunque aún tenía cariño por mí, parecía que no podía aceptar la verdad que había descubierto. Mi familia, mis amigos, todos los que antes me miraban con respeto y cariño, ahora me rechazaban. El sentimiento de soledad que experimenté fue abrumador, pero sabía que no podía retroceder.
La verdad de Cristo era más importante que cualquier cosa que pudiera perder. La visión que Jesús me había dado sobre el verdadero camino hacia la salvación no podía quedar en silencio. Sabía que este viaje no sería fácil, pero no podía ignorarlo. El costo era alto, pero la recompensa era aún mayor. A medida que mi vida en familia y en la comunidad islámica se desmoronaba, encontré un refugio en algo inesperado, una nueva comunidad de creyentes que compartían mi fe en Cristo. Aunque al principio me sentí completamente aislada y la presión externa era enorme, algo me dio esperanza. Un contacto, alguien que había oído sobre mi historia, me puso en contacto con un pequeño grupo de cristianos que se reunían en secreto, exmusulmanes como yo que habían encontrado la verdad en Jesús. El primer encuentro con esta nueva familia fue un momento de alivio profundo. Cada uno de ellos tenía su propia historia de lucha, de persecución, de dolor, pero también compartían una fe profunda y un amor por Cristo que me conmovió. A través de ellos, empecé a comprender que no estaba sola en este viaje. Había otros como yo que también habían sido rechazados, pero que se mantenían firmes en su fe, buscando compartir la verdad con el mundo que los había rechazado. Nos reuníamos en secreto, orábamos juntos y compartíamos nuestras luchas y victorias en la fe. Fue una fuente de consuelo y fortaleza para mí, ya que me sentí parte de una familia más grande, una comunidad unida por la verdad de Cristo. Poco después, comencé a estudiar la Biblia con un corazón abierto, algo que nunca había hecho antes. El Corán había sido mi único libro sagrado, pero ahora la palabra de Dios, tal como se presenta en las escrituras cristianas, se volvió una fuente de vida y comprensión. Cada versículo que leía me llegaba con una fuerza renovada, revelando la gracia, el amor y la verdad de Dios de una manera que nunca había experimentado. La Biblia no era solo un libro antiguo, sino la palabra viva de Dios que me hablaba directamente. Al estudiar las Escrituras, entendí con mayor claridad la vida, muerte y resurrección de Jesús. Vi cómo Él había dado su vida por la humanidad, no por condenar, sino por salvar, por traer la reconciliación con Dios. Los pasajes que antes me resultaban confusos o inaccesibles ahora cobraban un sentido profundo. Mi relación con Cristo no era solo una cuestión de fe intelectual, sino una conexión viva, personal, una relación que transformaba mi ser entero. La paz que encontraba en Él era incomparable, y entendí que esta paz solo podía venir de la verdadera conexión con el Creador, la que se encontraba en la persona de Jesús. La transformación dentro de mí fue profunda. Ya no era la misma mujer que había sido antes del accidente. Mi vida había cambiado radicalmente, y mi fe también. Aunque las dificultades seguían, y mi lucha por reconciliarme con mi familia y mi comunidad musulmana era más difícil que nunca, sabía que había encontrado algo mucho más grande que cualquier doctrina o tradición que había seguido. Había encontrado la verdad en Cristo, y esa verdad me había hecho libre. A medida que pasaban las semanas y los meses, la lucha interna que enfrentaba comenzó a volverse más dura. Había encontrado una nueva familia en Cristo, pero el precio que pagaba por seguir esa fe era cada vez más alto. Omar, mi esposo, y mis hijos se alejaron aún más, y la brecha entre nosotros se agrandaba con cada intento mío de compartir la verdad que había experimentado. Me sentía más sola que nunca, atrapada entre dos mundos irreconciliables, mi amor por Jesús y la comunidad musulmana que me había dado todo. El rechazo social fue brutal. La gente que antes me conocía y me respetaba en mi comunidad islámica comenzó a verme como una traidora, una apóstata. Mis amigos de toda la vida ya no querían estar cerca de mí. Algunos me miraban con pena, como si fuera una persona perdida, otros, con ira, como si fuera una amenaza a sus propias creencias. La comunidad musulmana en la que había vivido, compartido y orado con tanto amor, ahora me rechazaba, incluso me señalaban y murmuraban cuando pasaba por la calle. Sentía sus miradas cargadas de juicio, y en cada esquina me encontraba con personas que ya no me reconocían como la mujer que había sido, sino como una enemiga. Mi esposo, Omar, fue uno de los mayores desafíos. Aunque al principio trató de comprender lo que había vivido, con el tiempo su furia aumentó. Le resultaba imposible aceptar que yo hubiera dado ese giro tan drástico en mi vida. En un intento desesperado por salvarme, buscó la ayuda de los imanes de la mezquita, esperando que pudieran convencerme de regresar al Islam y rechazar lo que consideraba una blasfemia. Los imanes vinieron a casa, armados con versos del Corán y argumentos en defensa del Islam. Pero nada de lo que dijeron podía convencerme de regresar al camino que ya sabía que no era la verdad. Había experimentado a Jesús,
y esa verdad era más grande que cualquier miedo o desafío que pudiera enfrentar. El aislamiento fue creciente. Me enfrentaba al rechazo de mi esposo, la desaprobación de mis hijos y la condena de toda una comunidad. Incluso perdí mi trabajo, ya que mi empleador, un musulmán devoto, consideró que mi fe cristiana era un obstáculo para mi profesionalismo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con amenazas y ataques de aquellos que una vez me consideraron amiga y hermana. La vida que había construido, los lazos que había formado, todo se derrumbaba a mi alrededor. Pero a pesar de todo esto, la presencia de Jesús nunca me abandonó. Sabía que mi sacrificio no era en vano, y que, al final, el amor de Cristo me daría la fuerza para superar cualquier obstáculo. Aunque la persecución y la lucha contra el rechazo parecían interminables, dentro de mi corazón algo había cambiado para siempre. Había encontrado una paz que no se podía explicar, algo que el mundo no podía quitarme. A pesar de la pérdida, la traición y el dolor de ver a mi familia alejarse, la fe en Jesús me mantenía firme. Mi vida ya no estaba definida por lo que los demás pensaran de mí, ni por las expectativas de una comunidad que había dejado de aceptarme. Mi identidad ahora estaba firmemente anclada en Cristo, y esa verdad me hacía fuerte. Al encontrar a otras personas que compartían mi fe, exmusulmanes que, como yo, habían experimentado una transformación profunda, sentí que mi vida no estaba en vano. No estaba sola en esta lucha. Esa comunidad secreta de creyentes se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía compartir mis sentimientos, mis miedos y mi esperanza sin ser juzgada. A través de sus historias, comprendí que no estaba sola en mi viaje. Juntos, nos apoyábamos mutuamente, compartiendo nuestras experiencias y creciendo en nuestra fe. Estudiar la Biblia con un corazón sincero y abierto se convirtió en mi nueva vida. Cada versículo de las Escrituras tomaba un significado más profundo. La vida de Jesús, su sacrificio en la cruz, su resurrección, todo cobraba un nuevo sentido. Ya no veía a Cristo solo como un personaje religioso distante, sino como mi Salvador personal. Sentí que Él me había elegido para vivir y compartir esa verdad con los demás. Fue un cambio de perspectiva radical. La vida que vivía antes de mi encuentro con Jesús, con su amor y luz, parecía vacía y hueca en comparación con la profundidad de la fe que ahora vivía. La paz que sentía en mi corazón era el resultado de algo mucho más grande que cualquier creencia humana. No era una paz de este mundo, sino la paz de Cristo, una paz que no depende de las circunstancias ni de los rechazos, sino de la certeza de saber que estoy en el camino correcto, que mi alma está a salvo, y que el amor de Jesús es más fuerte que cualquier adversidad. La lucha no se había terminado, pero mi fe en Cristo me daba la fuerza para seguir adelante. Sabía que mi misión ahora era compartir esta verdad con los demás. No podía dejar que mi testimonio fuera en vano. No iba a forzar a nadie a creer, pero viviría mi fe con la esperanza de que mi ejemplo pudiera tocar los corazones de aquellos que aún no conocen la verdad. Mi amor por mis hijos y mi deseo de que un día llegaran a conocer a Jesús, como yo lo había hecho, me impulsaba cada día a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Sabía que la semilla de la verdad ya había sido plantada en sus corazones y confiaba en que Dios, en su tiempo, la haría crecer.